Un poderoso pero solitario director ejecutivo multimillonario se enamora a primera vista durante una noche de fiesta, pero ella desaparece sin dejar rastro. Pero un año después, recibe una llamada telefónica que lo cambia todo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de los ventanales del ático de la oficina de Justin Calaby, una deslumbrante mancha de luces que se reflejaba en el vaso de whisky que descansaba sobre su escritorio. Hizo girar el líquido ámbar distraídamente, su mente divagaba mientras escuchaba a medias a su mejor amigo y socio comercial, Ryan Harper, que estaba sentado en el borde del escritorio con una sonrisa cómplice. «Necesitas salir una noche», declaró Ryan, rompiendo el silencio de Justin. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no tuviera que ver con el trabajo?» Justin exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «No tengo tiempo para eso». «Exactamente lo que quiero decir», respondió Ryan sin inmutarse. «Esta noche hay una gala benéfica. Grandes nombres, mujeres hermosas, champán caro. Vamos, hombre, solo por unas horas». Justin casi se negó por costumbre. Había creado Calaby Industries desde cero y con ese éxito, llegó una vida en la que cada momento estaba programado y cada acción bajo escrutinio. Pero últimamente, todo el peso había empezado a pesar más sobre sus hombros. Las largas reuniones de directorio, las transacciones estériles, nada de eso significaba nada más allá del siguiente acuerdo. En algún momento del camino, había perdido la emoción que alguna vez lo motivaba. Y tal vez, aunque fuera por una noche, no estaría mal que se alejara. 3 horas después, Justin estaba de pie cerca de la barra de un gran salón de baile cubierto de oro y cristal, bebiendo un vaso de bourbon mientras el sonido de risas y música clásica se arremolinaba a su alrededor. El evento fue extravagante, como era de esperar, políticos, miembros de la alta sociedad, magnates de los negocios, todos abriéndose paso entre la multitud con smokines perfectamente confeccionados y vestidos brillantes. Pero nada de eso le interesaba. Había jugado a ese juego demasiadas veces. Entonces la vio. Al principio, fue solo una mirada, un destello de movimiento entre la multitud. Pero algo en ella hizo que volviera a mirarla. Al otro lado de la sala, una mujer estaba parada con una gracia natural, el tipo de presencia que llamaba la atención sin esforzarse. Su vestido era sencillo, discreto en comparación con la opulencia que la rodeaba, pero la hacía aún más llamativa. Las oscuras ondas de su cabello caían en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que no solo era hermoso, sino también cautivador. Pero eran sus ojos los que lo cautivaban, profundos y llenos de una calidez serena, como si ella viera el mundo de manera diferente a la de las personas que la rodeaban. Justin ni siquiera se dio cuenta de que había comenzado a moverse hacia ella hasta que Ryan lo empujó con una risita. «Ve», dijo en voz baja y, por una vez, Justin no discutió. Mientras se acercaba, la mujer se giró y su mirada se encontró con la de él. Por un momento, el tiempo pareció detenerse entre ellos. «Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar menos aquí», observó ella, con voz suave y un dejo de diversión. Justin arqueó una ceja. «¿Tan obvio?» Ella sonrió, y era el tipo de sonrisa que podía desmoronar a un hombre. «Un poquito». Le tendió la mano. «Justin». Dudó un momento antes de deslizar sus dedos en los de Madison. Su toque era suave, pero también había fuerza allí, y por razones que no podía explicar, quería saber más. Más que solo su nombre. Más que solo esta interacción fugaz. Hablaron. Por una vez, Justin no era el director ejecutivo, no era el multimillonario que aparecía en la portada de las revistas. Con Madison, él era solo un hombre, y ella le hablaba como tal, sin impresionarse por su riqueza, sin interesarse en su imperio. Le contaba sobre su trabajo, cómo pintaba el mundo tal como lo veía, sin filtros y de forma cruda. Ella había crecido lejos de ese mundo de privilegios, había luchado por cada oportunidad que se le presentaba. Hablaba con pasión, con una honestidad que a él le resultaba poco común. Y cuando reía, reía de verdad, era como un sonido que no había oído en años. Las horas transcurrieron sin que nos diéramos cuenta. La gala se desvaneció en un segundo plano. La ciudad afuera se sentía distante. Estaban solos, absortos en su conversación, como si se hubieran conocido en otra vida.
Cuando se marcharon, la noche estaba fresca contra su piel y Justin se mostró reacio a dejar que terminara. Cuando le preguntó si quería continuar su conversación en un lugar más tranquilo, ella lo sorprendió al aceptar. Terminaron en su ático, no por quién era ni por su riqueza, sino porque alguno de los dos estaba dispuesto a despedirse. Se sentaron en su balcón con vistas a la ciudad, con una botella de vino entre los dos, y hablaron hasta altas horas de la madrugada. La tensión entre ellos fue en aumento, una corriente tácita que los acercaba, hasta el momento en que él le apartó un mechón de pelo de la cara y ella no se apartó. Cuando la besó, lo hizo despacio, sin prisas, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Esa noche, por primera vez en años, Justin sintió algo real. Sin contratos, sin negociaciones, sin pretensiones. Solo una conexión. Pero cuando llegó la mañana, ella ya no estaba. El espacio a su lado estaba vacío, la única evidencia de su presencia era un leve rastro de su perfume en el aire. Ninguna nota, ningún mensaje, nada más que el fantasma de una noche que no estaba dispuesto a olvidar. Y por primera vez en su vida, Justin Kalewa sintió que había perdido algo antes de tener la oportunidad de aferrarse a ello. Su aroma permanecía en el aire tranquilo de la mañana, pero Madison ya no estaba. Justin se sentó en el borde de su cama, mirando la leve huella que había quedado en las sábanas a su lado, tratando de entender cómo algo que había parecido tan real podía desaparecer tan rápido. Ella no había dejado una nota, ni siquiera había enviado un mensaje. Revisó su teléfono por costumbre, esperando encontrar algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo el silencio de un ático vacío que nunca antes se había sentido tan solo. Por primera vez en años, Justin se sintió distraído, incapaz de quitarse de la cabeza el pensamiento de ella. Trató de razonar consigo mismo. Había sido solo una noche, un momento fugaz en la vasta extensión de su vida. Pero no parecía algo que pudiera ignorarse tan fácilmente. Madison no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Ella había traspasado los muros cuidadosamente construidos de su mundo como si nunca hubieran estado allí. Y ahora, había desaparecido con la misma facilidad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el recuerdo de ella nunca se desvaneció. Se encontró buscándola sin darse cuenta. En cada restaurante lleno de gente, en cada inauguración de una galería, en cada calle de la ciudad, sus ojos se movían inquietos, esperando ver unas ondas oscuras de cabello, una silueta familiar, una voz que lo hubiera acompañado mucho después de que ella se hubiera ido. Pero no tenía nada en qué basarse. Solo un nombre de pila y el recuerdo de su risa a la luz de la luna. Se dijo a sí mismo que era una tontería, pero eso no lo detuvo. Incluso consideró contratar a alguien para que la encontrara, pero dudó. Si ella se hubiera ido, si hubiera elegido desaparecer, ¿había tenido el derecho a arrastrarla de nuevo a su mundo? En cambio, se sumergió en el trabajo, con la esperanza de sofocar el silencioso dolor que se había instalado en su pecho. Reuniones, adquisiciones, discusiones en la sala de juntas, todo continuaba como siempre, pero faltaba algo. Podía sentirlo en la forma inquieta en que se movía a lo largo de sus días, en la forma en que su concentración vacilaba en momentos extraños, en la forma en que nada tenía el mismo peso que antes. Seguía siendo Justin Kalewa, todavía en la cima de su carrera, pero todo le parecía vacío, de una manera que no podía explicar. Ryan se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Eres diferente, comentó su amigo una noche mientras estaban sentados en la oficina de Justin, con la ciudad desplegada bajo ellos. Justin no levantó la vista de su computadora portátil. Soy el mismo de siempre. Ryan se burló. Tonterías. Has estado fuera durante meses. Apenas sales y, cuando lo haces, es como si estuvieras buscando algo, no, a alguien. Justin no respondió, pero el silencio fue suficiente para confirmarlo. Ryan se reclinó y cruzó los brazos. Nunca la encontraste, ¿verdad? Justin exhaló lentamente y cerró su computadora portátil con un chasquido silencioso. No. ¿Y todavía piensas en ella? No tenía sentido negarlo. Ryan lo estudió por un momento antes de negar con la cabeza. Tú, Justin Kalewa, la pasas mal. Justin no respondió. No tenía por qué hacerlo. Mientras tanto, la vida de Madison había cambiado de maneras que ella nunca hubiera imaginado. Se había ido esa mañana porque tenía miedo,
miedo de lo que podría significar quedarse, miedo de la atracción que sentía hacia un hombre que existía en un mundo completamente diferente. Había aprendido hacía mucho tiempo que ese tipo de cosas nunca duraban, no para gente como ella. Había construido su vida sobre la independencia, sobre no depender de nadie más que de sí misma. Quedarse habría sido un riesgo, un salto hacia algo incierto. Por eso se marchó. Y un mes después, descubrió la verdad. Estaba embarazada. Al principio, se había convencido de que podía arreglárselas sola. Siempre había sido autosuficiente, siempre había encontrado una manera de salir adelante, pasara lo que pasara. Pero a medida que pasaban los meses, a medida que la vida que crecía en su interior se hacía más real, se había encontrado pensando en Justin más a menudo de lo que quería admitir. Casi lo había llamado más veces de las que podía contar, con el dedo flotando sobre la pantalla, su nombre ausente de sus contactos, pero nunca de su mente. ¿Pero qué habría dicho? ¿Que se había alejado de él y ahora estaba embarazada de su hijo? ¿Que no buscaba su dinero ni su protección, pero no podía ignorar el hecho de que él tenía derecho a saberlo? Cada vez, se convencía a sí misma de que era mejor así. Justin Kalewa era un hombre que pertenecía al mundo, no a una sola persona. Había construido un imperio y ella había visto de primera mano cómo actuaban las personas en su posición. Las relaciones eran complicaciones, distracciones. Y ella se negó a ser el error de alguien. Así que siguió adelante. Se concentró en su arte, en prepararse para el bebé, en crear una vida en la que su hijo nunca se sintiera indeseado o solo. Se decía a sí misma que estaba haciendo lo correcto, pero algunas noches, cuando el mundo estaba en silencio y sus pensamientos se volvían más ruidosos, se preguntaba si había cometido un error. Justin aún no lo sabía, pero el año pasado los había cambiado a ambos. Y pronto, todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El dolor sordo en el pecho de Justin nunca había desaparecido del todo. Había pasado un año y, sin embargo, todavía se sorprendía buscando su rostro en habitaciones llenas de gente, todavía se encontraba mirando hacia su teléfono como si esperara un mensaje que nunca llegaría. El trabajo se había convertido en su distracción, su consuelo, pero incluso eso había empezado a parecerle una ocupación vacía. Tenía todo lo que un hombre podría desear, poder, riqueza, influencia, pero nada de eso llenaba el espacio que ella había dejado atrás. Había intentado seguir adelante. Había tenido incluso algunas citas y se había obligado a considerar la posibilidad de que lo que había sucedido con Madison no hubiera sido más que un momento fugaz, un sueño hermoso pero pasajero. Pero cada vez que miraba a otra mujer, lo único que podía ver era a ella. Cada vez que oía una risa, no era la misma que el sonido que había permanecido con él mucho después de que ella desapareciera. Y entonces se resignó al hecho de que tal vez nunca más la encontraría. Tal vez era lo mejor. Tal vez ella se había ido porque había querido, porque lo que habían tenido no significaba nada para ella. Era un pensamiento que le pesaba en el pecho, pero hacía tiempo que había aprendido que no todo en la vida tenía respuestas. Entonces sonó el teléfono. Justin apenas miró la pantalla mientras contestaba, esperando otro asunto de negocios, otra reunión que programar, otro trato que cerrar. Pero en el momento en que escuchó la voz del otro lado, todos los músculos de su cuerpo se paralizaron. ¿Es Justin Kalewa? Sí, respondió con cautela, con una extraña sensación de inquietud apoderándose de él. Mi nombre es Dr. Reynolds. Llamo desde el Hospital St. Vincent. Tenemos una paciente aquí, Madison Bennett. Nos pidió que la llamáramos. El mundo parecía moverse bajo sus pies. Madison. Su nombre fue como un rayo que lo sacó de la neblina en la que había estado viviendo durante el último año. Su agarre en el teléfono se hizo más fuerte. ¿Está bien? Su voz era más aguda de lo que pretendía, la urgencia se impuso a la compostura. Está estable, dijo el médico, pero había algo en su tono que inquietaba a Justin. Ella pidió verte. Es importante. Justin no hizo más preguntas. Ya estaba buscando sus llaves. El camino hacia el hospital era un torbellino de luces rojas y neumáticos acelerando. Su mente repasaba todas las posibilidades, todas las razones por las que Madison estaría en un hospital, por las que después de todo este tiempo finalmente lo llamaría. ¿Estaba herida? ¿Enferma? ¿Le había pasado algo? Miles de escenarios pasaron por su cabeza, cada uno peor que el anterior,
pero ninguno de ellos lo preparó para lo que vio cuando entró en su habitación de hospital. Madison estaba allí, recostada contra las sábanas completamente blancas, luciendo demasiado pálida, demasiado frágil. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás, exponiendo sus pómulos afilados que parecían más prominentes de lo que recordaba, como si la vida le hubiera quitado algo en el tiempo que habían estado separados. Pero no fue solo su apariencia lo que lo dejó sin aliento. Fue la pequeña cuna que estaba al lado de su cama. Por un momento, Justin no pudo moverse, no pudo hablar. Todo su mundo se redujo a esa única imagen, Madison, la cama del hospital, el bebé. Ella lo miró con expresión indescifrable, algo crudo titilaba detrás de sus ojos. Había esperado ese momento, se había preparado para él, pero aún así parecía insegura, vacilante. Justin, dijo suavemente, y él apenas registró el sonido de su propio nombre porque su atención se había desplazado hacia el bebé. El pequeño bulto se movió en la cuna, un suspiro suave y contento escapó de sus labios pequeños, sus deditos se cerraron en un puño. Justin lo miró fijamente, con el pecho apretado, su mente luchando por captar lo que tenía justo frente a él. Fue Madison quien finalmente rompió el silencio. Su nombre es Lily. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Volvió a mirarla fijamente, escrutando su rostro, intentando comprender, intentando procesar lo que le estaba diciendo. Es mía, dijo, aunque no era una pregunta. Era una afirmación, una constatación que destrozó todo lo que creía saber sobre el último año. Madison asintió lentamente y apretó los dedos alrededor del borde de la manta que cubría su regazo. Sí, susurró. Es tuya. Justin exhaló con fuerza, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Un padre. Era un padre. El concepto era tan extraño, tan imposible, y sin embargo la prueba estaba allí, pequeña y perfecta, apenas ocupando espacio pero consumiendo por completo cada gramo de su atención. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era áspera, con un matiz que no podía identificar. Dolor. Conmoción. Algo más profundo. Madison tragó saliva y miró hacia otro lado por un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Yo quería, admitió. Al principio no estaba segura. Luego, cuando me enteré, no sabía cómo decírtelo. Y cuando reuní el coraje, ya había pasado mucho tiempo. Pensé que tal vez era mejor así. Ella dudó y luego volvió a mirarlo a los ojos. Pero me equivoqué. Justin se pasó una mano por el pelo, luchando por respirar a pesar de las emociones que lo embargaban. La alejaste de mí. Las palabras no eran una acusación, no exactamente, pero tenían peso. Madison se estremeció, la culpa se reflejó en su expresión. Creí que estaba haciendo lo correcto, dijo en voz baja. No quería que te sintieras obligada, que pensaras que buscaba algo. Solo que, no estaba segura de qué hacer. Justin se acercó un paso más, sin apartar la mirada de ella. Debiste haberme dicho, dijo, y había algo casi roto en la forma en que lo dijo. Madison asintió, sus dedos apretando nuevamente la manta. Lo sé, susurró. Un pequeño sonido rompió la tensión entre ellos, un suave gemido proveniente del Moisés. Justin se dio la vuelta y, por primera vez, extendió la mano. Sus manos, normalmente tan firmes, tan seguras, vacilaron solo un momento antes de levantar con cuidado el pequeño bulto y ponerlo en sus brazos. Era cálida y posiblemente, pequeña, su carita se relajaba mientras dormía. ¿Su hija? La comprensión se apoderó de él como una verdad innegable, hundiéndose en lo más profundo de su ser. Tenía a su hija en brazos. Algo en él cambió, algo que no podía explicar. El mundo siempre había estado repleto de aristas vivas y movimientos calculados, tratos y negociaciones, cosas que él podía controlar. Pero esto era diferente. Era algo puro, algo que no necesitaba ganarse ni conquistarse. Volvió a mirar a Madison, con las emociones en conflicto en su pecho. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que aún no habían sido respondidas. Pero ahora, en ese momento, solo una cosa importaba. Estoy aquí ahora, dijo, con voz firme, segura, y no me voy a ir a ninguna parte. Los ojos de Madison brillaron, y por primera vez en mucho tiempo, Justin sintió que había encontrado algo a lo que valía la pena aferrarse. Justin se quedó allí,
sosteniendo a su hija en sus brazos, sintiendo el peso de algo mucho más grande que todo lo que había construido, todo lo que había logrado. Ella era increíblemente pequeña, cálida y real de una manera que le hacía doler el pecho. Pasó el pulgar suavemente sobre los diminutos dedos que tenía enroscados contra el pecho y observó cómo se movían en el sueño, como si, incluso en sueños, ella supiera que él estaba allí. La comprensión se asentó más profundamente, grabándose en su ser. Era un padre. Se lo había perdido todo, las primeras patadas, los primeros llantos, la primera vez que ella abrió los ojos al mundo. Y Madison había sido la que había tenido que cargar con todo eso sola. Finalmente, levantó la vista y fijó su mirada en Madison, que lo observaba atentamente con una expresión indescifrable. Había cambiado. Había algo diferente en ella, algo más reservado. Lo vio en la forma en que se comportaba, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se retorcían en la manta que cubría su regazo. Debiste haberme dicho, dijo de nuevo, más tranquilamente esta vez. Su voz no era aguda, pero tampoco gentil. Estaba cargada de demasiadas emociones para nombrarlas, dolor, incredulidad, frustración y algo más profundo, algo crudo. Madison exhaló lentamente, como si se hubiera estado preparando para este momento. Lo intenté, dijo suavemente. Te busqué, Justin. Pero tú no eres exactamente un hombre fácil de alcanzar. Justin frunció el ceño. Me encontraste una vez. Una búsqueda en Internet y toda mi vida está ahí. Mi oficina, mi empresa, mi información de contacto, Madison, si realmente hubieras querido, podrías haber encontrado una manera. Algo brilló en sus ojos, algo agudo y tácito. No era tan sencillo, murmuró. Entonces hazlo sencillo, insistió Justin en voz baja y firme. No estaba enojado, pero necesitaba comprender. Había pasado un año buscándola y ahora se enteró de que ella también lo había estado buscando. Entonces, ¿por qué habían seguido perdidos? Madison dudó, luego suspiró, pasándose una mano por el cabello oscuro, su agotamiento era evidente. Estuve en el hospital durante meses, Justin admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Complicaciones del embarazo. Fue malo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. El pecho de Justin se apretó y su agarre sobre Lily se volvió instintivamente más protector. ¿A qué te refieres con maldad? Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, él vio el peso de la mirada, el miedo, la soledad, la batalla que había librado sola. Casi la pierdo, dijo con voz ligeramente temblorosa. Casi nos pierdo a los dos. Justin sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La miró fijamente, tratando de reconciliar a la mujer sentada frente a él con la imagen de ella en una cama de hospital, luchando por su vida, por la vida de su hija. Y él no lo sabía. No había estado allí. Madison. Su voz era ronca, la idea era insoportable. Tragó saliva y sus dedos agarraron la tela de su bata de hospital. Quería encontrarte, pero apenas podía mantenerme en pie, Justin. Entré y salí de cirugías, tratando de mantener a Lily a salvo. Cuando recuperé las fuerzas, no tenía idea de por dónde empezar. No tenía nada más que tu nombre de pila, y cada vez que pensaba en cómo localizarte, simplemente... Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. No dejaba de pensar en que no tenía derecho a irrumpir en tu vida y lanzarte esto. Eres Justin Kalewa, director ejecutivo de una de las corporaciones más grandes del país. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamar a tu oficina y decirte, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Tienes una hija? Justin se pasó una mano por el pelo, frustrado y con algo más profundo retorciéndose en su interior. Sí, dijo simplemente. Eso es exactamente lo que debiste haber hecho. Madison soltó una risa suave y sin humor. ¿Y si no querías esto? ¿Y si pensabas que yo era solo otra mujer que intentaba atrapar a un multimillonario con un bebé? Justin apretó la mandíbula. ¿Eso es lo que piensas de mí? No, dijo, ahora con voz más tranquila. Pero no sabía qué pensar, Justin. Y cuando finalmente me convencí de encontrarte, vi el tipo de vida que llevabas. Los titulares, los negocios, las fotos tuyas en eventos de etiqueta con mujeres que parecían pertenecer a tu mundo. ¿Y yo? Ella dudó, sacudiendo la cabeza.
Me convencí de que era mejor que no lo supieras. Justin exhaló bruscamente, mirándola fijamente, tratando de procesar todo lo que estaba diciendo. Ella había estado en el hospital. Casi había perdido a su hija. Había tenido miedo, estaba insegura, convencida de que decírselo sería un error. Debería haber sido suficiente explicación. Debería haber suavizado un poco su frustración, pero no lo hizo. Porque, en el fondo, no podía ignorar una pregunta que le hacía señas, aguda e implacable. ¿Qué más no me estás contando? Preguntó en voz baja. Madison se puso un poco rígida. Justin, sé que hay más. La interrumpió con voz firme pero no cruel. Puedo verlo en toda tu cara. Ella miró hacia otro lado y exhaló lentamente. No importa. A mí me importa. Dudó un momento y luego dejó escapar un suspiro lento. Lily tiene un problema cardíaco. Justin se quedó completamente inmóvil. No es así. Ella sacudió la cabeza rápidamente y se apresuró a explicar, no es grave. Ya no. Pero nació con un pequeño defecto. Tuvo que permanecer en la UCI durante semanas y hubo momentos en los que pensé. Se detuvo y apretó los labios. Ahora está bien. Los médicos dicen que es posible que se le pase con el tiempo o que necesite una operación más adelante. Pero ella es fuerte, Justin. Es más fuerte que yo. Justin miró a su hija, el leve movimiento de su pecho, la perfecta inocencia de sus rasgos. ¿Su hija? Su pequeña había pasado sus primeros días luchando. Y él no lo sabía. Había estado viviendo su vida como si nada hubiera cambiado mientras Madison estaba en un hospital, sola, aterrorizada, abrazando a un niño que había sido completamente suyo. Apretó su abrazo sobre Lily, dándole un suave beso en la parte superior de la cabeza, con el corazón dolorido de una manera que nunca antes había experimentado. Debiste haberme dicho, dijo de nuevo, esta vez no por enojo, sino por algo más profundo. Madison asintió, mirándose las manos. Lo sé, susurró. Un silencio pesado se instaló entre ellos, lleno de cosas que no se podían deshacer, de tiempo que no se podía recuperar. Pero a pesar de todos los errores, a pesar de todo el dolor, una cosa seguía siendo innegable, estaban allí ahora. Y sin importar cuánto se había perdido, Justin no iba a dejar que se le escaparan de nuevo. Justin se quedó en el hospital más tiempo del que había planeado, incapaz de alejarse. Cada vez que miraba a Lily, algo dentro de él cambiaba. Había pasado años construyendo un imperio, tomando decisiones que movían los mercados, controlando todo lo que se interponía en su camino. Pero allí, sosteniendo a esta pequeña niña en sus brazos, se dio cuenta de que había una cosa en su vida sobre la que nunca había tenido control, la familia. Había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí mismo de que no necesitaba una, de que las relaciones eran distracciones, de que el amor era un riesgo innecesario. Ahora bien, no estaba seguro de cómo había podido creer eso alguna vez. Porque no había nada más importante que la niñita envuelta en sus brazos, nada que importara más que asegurarse de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Y Madison había hecho todo esto sola. Había pasado por un infierno, luchando por la vida de su hija, y por primera vez en años, Justin sintió una profunda sensación de fracaso. Él no había estado allí. No los había protegido. Pero ahora lo haría. Madison lo observaba atentamente desde la cama del hospital, con una expresión indescifrable. No había intentado impedir que sostuviera a Lily, no lo había dejado afuera. Pero todavía había algo en sus ojos, algo incierto, algo cauteloso. Te voy a sacar de aquí, dijo de repente, con voz tranquila pero firme. Madison parpadeó. ¿Qué? Justin la miró a los ojos, ya había tomado una decisión. No vas a volver al apartamento en el que has estado viviendo. Encontraré un lugar seguro, un lugar cómodo para ti, Lily. No tienes que preocuparte por nada. Sus labios se separaron ligeramente, la sorpresa se reflejó en su expresión. Luego, con la misma rapidez, sus hombros se tensaron. Justin, lo aprecio todo, pero no necesito que me rescates. No se trata de rescatarte a ti. Su mandíbula se tensó ligeramente. Se trata de asegurarnos de que tú y Lily tengáis todo lo que necesitáis. Lo tenemos, dijo con voz tranquila pero firme.
Nos ha ido muy bien. Una punzada de frustración lo atravesó. Estás en un hospital, Madison. Lily tiene un problema cardíaco. No puedes esperar que me quede de brazos cruzados sin hacer nada. No te estoy pidiendo que no hagas nada. Dijo, moviéndose con cuidado para sentarse. Te pido que respetes el hecho de que yo misma me he hecho cargo de ella. Sé lo que necesita. Sé cómo mantenerla a salvo. Justin exhaló lentamente, tratando de controlar su temperamento. No lo dudo. Pero ya no deberías tener que hacerlo sola. Los ojos de Madison se oscurecieron levemente y sus dedos se apretaron alrededor de la manta que cubría su regazo. No puedes venir ahora y comenzar a tomar decisiones por nosotros. Justin frunció el ceño. No es eso lo que estoy haciendo, ¿no? Soltó un suspiro lento, su voz ahora más suave. Sé que tienes buenas intenciones, Justin. Y lo entiendo, quieres ayudar, quieres recuperar el tiempo perdido. Pero he sido independiente toda mi vida. No quería depender de ti antes y no voy a empezar a hacerlo ahora solo porque de repente decidiste involucrarte. Eso no es justo, dijo Justin en voz baja, controlada. No fui yo quien decidió involucrarse, Madison. Nunca tuve otra opción. Tú nunca me la diste. Madison apretó la mandíbula y durante un largo momento, no dijo nada. Luego, finalmente, suspiró. Lo sé. Su voz era más tranquila ahora, teñida de culpa. Y lo siento, pero eso no significa que necesite que arregles todo. Justin la miró fijamente, su frustración luchando con algo más profundo. Había pasado toda su vida resolviendo problemas, tomando el control, asegurándose de que todo funcionara exactamente como debía. Pero Madison no era un asunto de negocios y no estaba interesada en ser un elemento más en su lista de responsabilidades. Aún así, no podía dejar pasar esto. Solo quiero asegurarme de que ambos estén a salvo, dijo después de un momento. Eso es todo. Madison sostuvo su mirada. Lo somos. Justin exhaló lentamente, frotándose la mandíbula con una mano. Al menos déjame crear un fondo para Lily, dijo. Algo para su futuro. No me importa si no aceptas ni un centavo, pero ella no debería tener que luchar por un sentido equivocado de independencia. La expresión de Madison no cambió. Ella no se resistirá. Justin entrecerró los ojos ligeramente. Madison, ¿no? Su voz era firme, y por primera vez, había tensión real en sus rasgos. Sé cómo te parece esto. Ves un problema y quieres invertir dinero en él porque así es como se solucionan las cosas. Pero esto no funciona así. No se trata de dinero. Justin dijo, tratando de controlar la creciente frustración en su pecho. Se trata del futuro de nuestra hija. Ella tiene un futuro. Madison respondió. Una buena. Me he asegurado de eso. Justin dejó escapar un suspiro lento, sus dedos se curvaron a sus costados. De verdad que no puedes aceptar ayuda, ¿verdad? Madison apartó la mirada un momento y luego volvió a mirarlo. No cuando se trata de condiciones. No hay condiciones, dijo, ahora con voz más tranquila. Madison lo observó durante un largo momento, buscando los ojos de él. Luego sacudió la cabeza ligeramente. Siempre los hay. Justin apretó la mandíbula, la frustración y algo más doloroso crecían en su interior. No entendía esto. No la entendía a ella. Él lo intentaba, Dios, lo intentaba, pero ella seguía alejándolo, seguía actuando como si lo dejara entrar con algún tipo de carga. Él no le ofrecía ayuda por lástima. No estaba tratando de controlarla. Él solo quería estar allí. Bien, dijo finalmente, dando un paso atrás. Si eso es lo que quieres, no te obligaré a aceptar nada de mí. Pero nunca digas que no lo intenté. La expresión de Madison cambió, algo indescifrable pasó por su rostro. Pero no discutió. Y por primera vez desde que la había encontrado, Justin no estaba seguro de si realmente la había encontrado. Justin salió del hospital esa noche sintiéndose más conflictivo que en toda su vida. Había entrado dispuesto a cambiar todo para Madison y Lily, decidido a recuperar el tiempo perdido, a asumir el papel que debería haber tenido desde el principio.
Pero Madison no se lo estaba poniendo fácil. No quería su dinero, no quería su control, y cada intento que él hacía por ayudarla se topaba con resistencia. Entendía su independencia, incluso la respetaba, pero ¿cómo podía quedarse de brazos cruzados cuando el futuro de su hija estaba en juego? ¿Cuando ella había pasado por tanto sin él? La frustración persistía cuando entró en su ático, se sirvió una copa y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Debería haber estado celebrando, tenía una hija. Una niña hermosa y fuerte que ya había librado batallas que nunca debió librar. En cambio, se sentía como si estuviera en guerra con la única persona que debería haber estado a su lado. Apenas había dormido cuando su teléfono sonó temprano a la mañana siguiente. Era Ryan. Tienes que ver las noticias. Ahora sí. Justin frunció el ceño, dejó el café y tomó el control remoto. La pantalla se iluminó, y en cuestión de segundos, se le heló la sangre. ¿El hijo secreto del multimillonario Justin Kalewa? El titular le quedó grabado en la memoria, y mientras el periodista hablaba, apareció en la pantalla una imagen de Madison, seguida de una foto borrosa de Lily. Sujetó con más fuerza el mando a distancia. Fuentes cercanas a Kalewa Industries afirman que el director ejecutivo descubrió recientemente que tiene un hijo con una mujer desconocida. Han surgido especulaciones sobre las intenciones de la madre, y personas con información privilegiada sugieren que pudo haber mantenido en secreto al bebé para asegurarse una ganancia económica. Si bien Kalewa ha permanecido en silencio, algunos se preguntan si fue una cazafortunas quien lo engañó. Justin apenas escuchó el resto. Su pulso latía con fuerza en sus oídos y la furia aumentaba con cada palabra. Tomó su teléfono, ya estaba marcando, preparándose para la reacción de Madison. Ella respondió después del segundo timbre, con voz aguda. ¿Tú hiciste esto? Se le retorció el estómago. Madison, escúchame, no. Ella espetó, la ira mezclada con algo mucho más doloroso. Te lo dije. Te dije que no quería tu dinero, tu control. ¿Y esto? Esta es exactamente la razón. No tuve nada que ver con esto, dijo Justin en voz baja, controlada. Tienes que saberlo. Lo sé. Su risa fue hueca. Porque esto es exactamente lo que pasa cuando los hombres como tú deciden asumir la responsabilidad, ¿no? No te gustó que te alejara, ¿y qué? Dejaste que la prensa hiciera el trabajo por ti. Dejaste que me pintaran como una mujer desesperada que intentaba atraparte. Justin apretó la mandíbula. No filtro historias, Madison. Y por supuesto que no destruyo a la madre de mi hijo en los medios. Ella se quedó en silencio por un momento, pero él podía oír su respiración, podía oír el temblor en ella. No importa, dijo finalmente, con voz más tranquila. El daño está hecho, exhaló Justin, pellizcándose el puente de la nariz. Madison, puedo arreglar esto. No quiero que lo arregles. Dijo con voz repentinamente cansada. Solo quiero que me dejes en paz. Su agarre en el teléfono se hizo más fuerte. ¿No lo dices en serio? ¿No? Su voz vaciló. Nunca debí haberte llamado, Justin. Nunca debí haberte dejado entrar. Pensé que tal vez, solo tal vez, podrías ser diferente. ¿Pero esto? Esto demuestra que hice bien en hacerlo por mi cuenta. Y entonces la línea se cortó. Justin se quedó sentado allí, agarrando su teléfono, con la mente acelerada. Se había pasado la vida solucionando crisis, desmantelando los problemas pieza por pieza. Pero esto era diferente. Madison no era simplemente otro obstáculo que había que solucionar. Ella era una mujer que ya había sido quemada por el mundo, que había aprendido a luchar sola porque nadie más había luchado por ella. Pero ya no estaba sola. Y él no estaba dispuesto a permitir que esto siguiera así. Cuando llegó a su oficina, Ryan ya lo estaba esperando, con el teléfono en la mano. Moví algunos hilos, dijo con expresión sombría. No fue nadie de nuestro lado. Pero alguien ha estado investigando el pasado de Madison durante semanas. Esto no fue un accidente. Justin se sentó y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. ¿Quién? Ryan dudó y luego exhaló. Marcus Devlin. La mandíbula de Justin se tensó. Por supuesto.
Devlin había estado rondando a Kalewa Industries durante años, esperando un momento de debilidad, una oportunidad para atacar. Había perdido un importante contrato con Justin hacía 6 meses. Y al parecer, había estado esperando una oportunidad para devolverle el favor. Bastardo. Justin se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene? No mucho, admitió Ryan. Pero tampoco necesitaba mucho. Se enteró de lo de Lily, se enteró de lo de Madison. Él aprovechó el hecho de que ella es una artista sin respaldo financiero real para pintar el cuadro que quería. A él no le importa ella, le importas tú. Esto es una cuestión de influencia. Si lo persigues, demuestras que tocó una fibra sensible. Si lo dejas pasar, le permites controlar la historia. Los dedos de Justin se cerraron en puños. Eso no va a pasar. Ryan asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? Justin exhaló, su mente ya estaba trabajando. Limpiamos su nombre. Públicamente. Inmediatamente. Quiero que todos los medios importantes publiquen una historia sobre la verdad. Madison no es una cazafortunas que busca dinero. Es una mujer independiente que crió a nuestra hija sola. Y ella merece respeto, no escándalo. Ryan arqueó una ceja. ¿Estás seguro de eso? Una declaración pública significa compromiso. El mundo sabrá que los estás reconociendo como tu familia. Justin lo miró con expresión indescifrable. Luego asintió lentamente. Son mi familia. Ryan dejó escapar un silbido bajo. Está bien, entonces. Se puso de pie. Yo haré las llamadas. Justin apenas lo escuchó irse. Su atención estaba puesta en Madison, en la imagen de ella sola, creyendo lo peor de él. Había pasado años protegiéndose, manteniendo sus emociones encerradas tras muros tan altos que nadie podría alcanzarlo. Pero Madison y Lily habían logrado colarse sin siquiera intentarlo. Y ahora, él iba a demostrar que no se iba a ir. Porque no importaba cuánto Madison intentara expulsarlo, no importaba cuántas veces le dijera que no lo necesitaba, él no se iría a ninguna parte. La tormenta mediática golpeó más fuerte de lo que Madison podría haber imaginado. El artículo se difundió como un reguero de pólvora, distorsionando la realidad para convertirla en una narrativa que se adaptaba al hambre de escándalo del público. Desconocidos que no sabían nada sobre ella la juzgaron, la redujeron a una mujer que supuestamente había engañado a un multimillonario para hacerse con su riqueza. Lo peor no fueron ni siquiera las palabras en sí, sino la forma en que la gente la miraba cuando salía a la calle, los susurros, las miradas críticas. Había pasado toda su vida apoyándose en sí misma y ahora, en un instante, su nombre estaba siendo arrastrado por el barro como si hubiera hecho algo vergonzoso por el simple hecho de existir. Había ignorado las llamadas de Justin durante días, necesitaba espacio, necesitaba pensar. Pero en el fondo, no estaba segura de si lo estaba evitando porque estaba enojada con él o porque tenía miedo de lo que diría. Una parte de ella todavía temía que tal vez, solo tal vez, él la viera como el mundo la veía ahora. Pero cuando encendió la televisión esa mañana, todo cambió. Justin estaba detrás de un podio en una conferencia de prensa, luciendo tan inquebrantable como siempre, vestido con un elegante traje que ocultaba poder. Los periodistas le hicieron preguntas, con las cámaras encendidas iluminando la sala, pero él no se inmutó. Su expresión era firme, indescifrable, pero cuando habló, su voz tenía un peso que silenció el ruido al instante. Ha habido muchos rumores sobre Madison Bennett, comenzó, con un tono mesurado. Y déjenme ser muy clara. Cada una de ellas es una mentira. Madison se quedó congelada, con la respiración entrecortada. No me buscó. Ella no me pidió nada. De hecho, fui yo quien pasó el último año buscándola. Su mandíbula se tensó ligeramente. Madison es la mujer más fuerte e independiente que he conocido. Crió a nuestra hija sola, sin mi ayuda, y lo hizo con más gracia de la que la mayoría de la gente podría soñar. En todo caso, soy yo la que no la merece. Un murmullo recorrió la prensa, pero Justin no vaciló. Ella no es una cazafortunas. No está detrás de mi riqueza. Y si alguien sigue pensando que después de hoy, puede tratar conmigo directamente, dijo con voz fría, letal. Porque no toleraré que nadie manche su nombre, ni ahora, ni nunca. Silencio.
Ni siquiera los periodistas supieron cómo reaccionar. Justin inhaló lentamente y antes de que pudiera formularse la siguiente pregunta, hizo algo que nadie esperaba. La amo. Dijo simplemente, con voz más tranquila, pero no menos poderosa, la amo y amo a nuestra hija. Y no me importa lo que piense el mundo, porque son mi familia. Son lo único que importa. La sala estalló en ruido, los periodistas clamaban por hacer preguntas, por presentar sus propios puntos de vista, pero Justin los ignoró. Simplemente se alejó del podio y se fue. Madison se quedó petrificada, mirando la pantalla mucho después de que él desapareciera. Debería haber estado furiosa. Debería haber estado abrumada. Pero lo único que sentía era el latido de su corazón, la innegable verdad que se instalaba en sus huesos. Justin la amaba. Y acababa de decírselo al mundo entero. Era casi medianoche cuando alguien llamó a la puerta de su apartamento. Supo quién era antes de abrirla. Justin estaba allí, mirándola con una expresión que ella no podía interpretar. ¿Puedo entrar? Ella asintió y se hizo a un lado cuando él pasó a su lado. El aire entre ellos estaba cargado de todo lo que no se había dicho y, durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, finalmente, Madison exhaló. ¿Por qué hiciste eso? Justin se giró para mirarla, sus ojos azules firmes. Porque era la verdad. Madison tragó saliva. No hacía falta ir tan lejos. Sí, lo hice. Se acercó un paso más. Porque no voy a dejar que me alejes. No esta vez. Ella escrutó su rostro, tratando de encontrar las palabras, pero no le salió nada. Después de un momento, Justin suspiró. Sé que no quieres mi dinero. Sé que no quieres dejarte llevar por mi mundo, donde la gente toma decisiones por ti. Así que no te pediré que entres en mi mundo, Madison. Hizo una pausa. Voy a entrar en el tuyo. Ella frunció el ceño levemente. ¿Qué significa eso? Justin inhaló lentamente. Me estoy tomando un descanso de Calewa Industries. Madison entreabrió levemente la boca y la sorpresa se reflejó en sus ojos. ¿Qué? Me he pasado toda la vida dirigiendo esa empresa. La creé desde cero y dejé que me definiera. Pero en el momento en que sostuve a Lily, me di cuenta de algo. Él la miró a los ojos. Nada de esto significa nada si no te tengo. Si no la tengo. Madison parpadeó, como si intentara procesar sus palabras. ¿Hablas en serio? Por completo. Sus labios se curvaron ligeramente. No me malinterpretes, no voy a desaparecer para siempre. Pero estuve tan concentrada en construir un imperio que olvidé cómo se supone que debe ser la vida. No quiero solo cuidar de ti y de Lily, Madison. Quiero estar aquí. Quiero estar presente y quiero hacerlo en tus términos. Ella no sabía qué decir. Justin tomó su mano y le rozó los nudillos con el pulgar. Sé que necesitas valerte por ti misma y nunca te lo quitaría, pero puedo apoyarte de una manera que no te quite tu independencia. Dudó un momento y luego añadió, te compré un espacio en una galería. Madison se quedó sin aliento. ¿Qué? Encontré un espacio vacío en el centro. Es tuyo. Para que lo uses como quieras. Para que muestres tu trabajo. Para crear algo que sea completamente tuyo. Le apretó la mano. Sin ataduras. Sin condiciones. Solo algo que sea tuyo. Ella lo miró fijamente, abrumada, con un nudo en la garganta. ¿Por qué lo harías? Porque creo en ti, dijo simplemente. Porque has pasado toda tu vida demostrándote a ti misma y quiero que tengas algo que sea tuyo. Y porque te amo, Madison. Su voz se suavizó. Te amo y solo quiero que seas feliz. Las lágrimas ardían en los bordes de su visión, pero no apartó la mirada. Ahora podía verlo, la verdad en sus ojos, la cruda sinceridad de sus palabras. No se trataba de dinero. No se trataba de control. Era amor. Y por primera vez en su vida, se permitió creer en él. Madison siempre había pensado que el amor era algo fugaz, algo poco fiable, algo sin lo que había aprendido a vivir. Pero allí, de pie,
Mirando a Justin a los ojos, viendo la sinceridad silenciosa en ellos, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, ella había estado equivocada todo el tiempo. Él se había alejado del mundo que había construido para sí mismo, no porque ella se lo hubiera pedido, sino porque la había querido hacerlo. Había hecho algo que nadie había hecho por ella antes, la había conocido en sus términos. El espacio de la galería que le había dado no era un regalo para comprar su confianza. Era un símbolo de algo mucho más grande. No estaba tratando de salvarla. Él intentaba ponerse de pie a su lado. El muro que había pasado años construyendo a su alrededor se resquebrajó, pieza por pieza, mientras lo miraba. ¿De verdad hiciste todo esto?, susurró, con voz entrecortada. ¿Solo para demostrarme que me amas? Justin sonrió levemente, pero no había arrogancia en su sonrisa. Solo una tranquila certeza. No, dijo. Lo hice porque te amo, punto. Demostrando que fue solo un beneficio. Madison dejó escapar un suspiro, algo entre una risa y un suspiro. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Sabes, pasé tanto tiempo temiendo lo que significaría estar contigo. Me repetía una y otra vez que éramos demasiado diferentes, que veníamos de mundos diferentes, que no había forma de que pudiéramos encajar en la vida del otro sin perdernos en el proceso. Justin la observó con expresión paciente, firme. ¿Y ahora? Ella tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora creo que solo estaba asustada. El pulgar de él le rozó los nudillos, un roce pequeño pero firme. ¿De qué? De amarte. Las palabras salieron de ella en un susurro, sin protección, en carne viva. De confiar en ti. De confiar en que esto, nosotros, podría ser real. Justin no habló de inmediato. En cambio, extendió la mano y colocó un mechón de cabello detrás de su oreja. Su toque se prolongó el tiempo suficiente para hacer que se le oprimiera el pecho. Ya no tienes por qué tener miedo, dijo en voz baja. Madison sintió que algo se movía en su interior, algo que había estado encerrado durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Un acto de fe. Una elección. Y por primera vez, la tomó. Ella exhaló lentamente, su voz ahora más suave. Yo también te amo. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, Justin la atrajo hacia él, sus brazos envolviéndola como si nunca tuviera la intención de soltarla. Cerró los ojos y se hundió en su calidez, sintiendo como su corazón latía al ritmo de los suyos, firme y seguro. Y así, todo cambió. Los días que siguieron se sintieron diferentes, más ligeros, más plenos. Justin pasó tanto tiempo como pudo con ella y Lily, y por primera vez en mucho tiempo, Madison se permitió dejarlo entrar por completo. Ya no era solo un visitante en sus vidas, era parte de ellas. Alimentaba a Lily por las mañanas, la sostenía por las tardes mientras Madison pintaba en su nueva galería y la llevaba a la cama por las noches, dándole suaves besos en la frente que hacían que a Madison le doliera el pecho de maneras que no sabía que fueran posibles. Construyeron algo real en esos momentos de tranquilidad. Algo que no tenía nada que ver con el dinero, el estatus o el mundo exterior. Solo ellos mismos. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Madison se paró junto al gran ventanal de la galería y observó a Justin jugar con Lily en el suelo. Se reía y aplaudía con sus pequeñas manos mientras Justin le hacía muecas y la alegría pura iluminaba sus rasgos. Madison nunca había imaginado que ella pudiera vivir así, con ese tipo de amor, con esa clase de felicidad. Pero ahora que lo tenía, no podía imaginarse dejarlo ir. Justin levantó la vista, como si sintiera su mirada, y su expresión se suavizó. Se puso de pie, cruzó la habitación hacia ella y deslizó las manos alrededor de su cintura mientras la acercaba más. Ella te adora, murmuró Madison, mirando a Lily, que balbuceaba felizmente para sí misma. Justin sonrió, pero ahora había algo más en sus ojos. Algo más profundo. Los adoro a ambos. Madison sintió que se le cortaba la respiración y el peso de sus palabras se apoderó de ella como un calor que nunca quiso perder. Justin exhaló y su agarre sobre ella se hizo más fuerte. Tenía un plan, admitió, bajando la voz. Algo elaborado. Un gran gesto como el que la gente espera de un hombre como yo. Pero no se trata de eso. Madison frunció el ceño ligeramente.
¿De qué estás hablando? Justin metió la mano en el bolsillo. Antes de que ella pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, él se puso de rodillas. A Madison se le cortó la respiración. Amarte, dijo Justin en voz baja, mirándola con total seguridad, es lo más fácil que he hecho en mi vida. Tomó su mano entre las suyas, rozando su piel con el pulgar, y no necesito un gran escenario ni una multitud para decírtelo. Solo te necesito a ti. Solo nos necesito a nosotros. La visión de Madison se nubló y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Justin tragó saliva, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. No solo porque tenemos a Lily, no solo porque encontramos el camino para volver a estar juntos, sino porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque me haces querer ser mejor. Porque no puedo imaginar un futuro en el que no estés tú. Exhaló lentamente. Entonces, Madison Bennett, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Ya no había dudas ni miedo. Solo amor. Sí, susurró con la voz entrecortada. Sí, Justin, 1000 veces sí. Justin dejó escapar un suspiro que sonó casi como alivio antes de colocarle el anillo en el dedo. Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, él se puso de pie, ahuecando sus manos sobre su rostro mientras la besaba, profundamente, completamente, como si sellara una promesa que ninguno de los dos rompería jamás. Lily chilló desde el suelo, aplaudiendo con sus pequeñas manos, como si de alguna manera supiera que todo en su mundo acababa de encajar. Y mientras Justin abrazaba a Madison, mientras su hija reía entre ellos, Madison se dio cuenta de que esta era la familia con la que nunca se había atrevido a soñar. Y ahora, finalmente, era suyo. Las semanas que siguieron a la propuesta de Justin parecieron sacadas de un sueño. Pero por primera vez en su vida, Madison no tenía miedo de despertar. Había pasado tanto tiempo creyendo que el amor era algo frágil y temporal, algo que podía escapársele de las manos en el momento en que se aferrara a él con demasiada fuerza. Pero Justin le había demostrado que estaba equivocada en todos los aspectos importantes. Le había mostrado que el amor verdadero, no era algo que se desvanecía o desaparecía cuando la vida se complicaba. Era algo firme, inquebrantable, algo que se mantenía firme sin importar cuánto tiempo hubiera pasado o cuántos errores se hubieran cometido en el camino. No apresuraron la boda. No había necesidad. Ya habían librado las batallas más duras, ya habían encontrado el camino de regreso el uno al otro cuando las probabilidades estaban en su contra. Ahora, simplemente estaban construyendo una vida, un futuro, un hogar que no estaba definido por la riqueza de Justin o la independencia de Madison, sino por algo mucho más profundo. Justin oficialmente dio un paso atrás en Kalewa Industries, demostrando de una vez por todas que nada, ningún acuerdo, ningún imperio, era más importante que su familia. Aún tenía las riendas de su empresa, pero ya no permitía que lo consumieran. En cambio, pasaba las mañanas con Madison y Lily, desayunos lentos llenos de risas y el tipo de paz que nunca antes había conocido. Observaba cómo Madison daba vida a su galería, observaba cómo volcaba su corazón en cada pieza que pintaba, en cada artista que traía a su espacio. Y cada vez que la miraba, sabía que ese era exactamente el lugar donde debía estar. Madison, a su vez, aprendió a dejar entrar a Justin. Se dejó apoyar en él, no porque necesitara que la cuidara, sino porque quería compartir su vida con él. Ella siempre había sido fuerte, siempre había llevado el peso de su propia supervivencia, pero por primera vez, se dio cuenta de que la fuerza no significaba cargar con todo sola. Significaba saber cuándo confiar, cuándo abrir su corazón y dejar que alguien más estuviera a su lado. Y Lily era su todo. Cada hito, cada nueva palabra, cada abrazo soñoliento en mitad de la noche era un recordatorio de que ya habían construido algo hermoso mucho antes de que dijeran las palabras sí, quiero. El día en que finalmente intercambiaron votos fue sencillo, íntimo, perfecto. No hubo lugares extravagantes, ni cámaras con flash, solo amigos cercanos, familiares y una promesa que ya se había hecho mucho antes de que les pusieran los anillos en los dedos. Mientras Madison se encontraba frente a Justin, mirando a los ojos al hombre que una vez había sido un extraño en una gala llena de gente, se dio cuenta de que el amor no era algo que siempre llegaba cuando uno lo esperaba. A veces, te encontraba de las maneras más inesperadas, en los momentos más inesperados. A veces, era confuso, complicado,
lleno de giros y vueltas que no tenían ningún sentido. Pero cuando era real, cuando estaba destinado a ser, nada podía separarlo. Y cuando Justin la besó ese día, mientras su hija se reía entre ellos, mientras avanzaban hacia el futuro por el que habían luchado con tanto esfuerzo, Madison supo que esta era la historia de amor en la que nunca se había atrevido a creer. Y que apenas estaba comenzando. Si has llegado hasta aquí, ya eres oficialmente parte de la familia. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿crees en el amor a primera vista? ¿O crees que el amor verdadero lleva tiempo para crecer? Me encantaría saber tu opinión. Gracias por vernos y como siempre nos vemos en el próximo.